Bienvenidos a este tutorial del uso de Taxodim RMD versión 1.0. El presente video explica el funcionamiento de la herramienta interdisciplinaria enfocada en el predimensionamiento estructural de los sistemas de acero, concreto y mampostería, diseño de envolventes por transmitancia, cálculo de energía del sitio y estimación de la huella de carbono. La herramienta está constituida por varios libros, los cuales se mostrarán a lo largo de este tutorial. Como primer libro tenemos el predimensionamiento estructural, que esta es una etapa preliminar del diseño estructural o arquitectónico en el que se estiman las formas aproximadas de las secciones, dimensiones y características básicas de los elementos constructivos, como columnas, vigas, losas o muros en este caso, sin realizar un cálculo estructural muy detallado. Como primer libro tenemos la de geometría general. Es importante mencionar que a lo largo de la herramienta se maneja una leyenda con celdas de colores diferentes, siendo estos gris dato fijo, amarillo dato de entrada, verde dato de lista y celeste fórmula. Cabe mencionar que la herramienta trabaja solo con marcos estructurales puros y alturas limitadas como número de plantas de edificios. Este libro permite al usuario ingresar las características principales de la edificación a evaluar, siendo como primer dato a ingresar lado norte-sur y este-oeste de la edificación. Es importante mencionar que la herramienta permite un rango de 16 a 144 metros de longitud para cada lado del edificio. Posteriormente seleccionamos los datos en listas de claros según los lados ingresados, considerando que la herramienta trabaja únicamente con números enteros y múltiplos. Luego se realiza la selección en lista del número de plantas y alturas de entrepiso, tomando en cuenta que la herramienta permite edificaciones medianas de 2 a 6 niveles. Posterior a toda la selección realizada, la herramienta automáticamente calcula el número de columnas, vigas y losas de la edificación. A continuación se presentan esquemas de la geometría general. Como siguiente libro tenemos el predimensionamiento de concreto. El libro 2 permite generar un predimensionamiento de sistema, marcos de concreto en base a los datos generados del libro 1 en geometría general. Se empieza seleccionando el dato en lista del uso proyectado del edificio. De acuerdo al uso seleccionado, la herramienta proporciona el valor de carga viva asociado a esta edificación. Se debe considerar que la herramienta permite únicamente usos de oficina, habitacional y escolar. Posterior a dicha selección, la herramienta realiza el predimensionamiento y el cálculo del volumen de concreto según el número de columnas y vigas de la edificación. Luego, se calcula el predimensionamiento de losa de concreto, la cual utiliza el claro más corto seleccionado en el libro número 1 para obtener todo el volumen de la losa de concreto. Sin embargo, también se puede seleccionar el predimensionamiento de losa prefabricada, la cual tenemos la BT115 y la BT120 con claros dados por catálogos nacionales. Y por último tenemos el cuadro resumen de volúmenes estructurales, los cuales posteriormente se van a evaluar. Como tercer libro tenemos el predimensionamiento de acero. Cabe mencionar que antes de todo el predimensionamiento se muestran algunos datos que se van a utilizar a lo largo de todo este sistema. Este libro se enfoca en el predimensionamiento de sistemas de marcos de acero en base a los datos del libro de geometría general. Al igual que el libro de predimensionamiento de concreto, se selecciona el dato en lista del uso proyectado de la edificación y la herramienta arroja el valor de carga viva asociada al uso que se seleccionó. Al realizar dicho paso, la herramienta genera automáticamente el predimensionamiento de vigas para el edificio y proporciona el perfil de viga más óptimo a ocupar. Con dicho perfil se puede conocer el peso total de las vigas con el número de vigas que nos presentan en el libro 1. Luego, para el predimensionamiento de columnas metálicas se vuelve más complejo, ya que hay que calcular el periodo fundamental
El coeficiente sísmico, que depende de la zona sísmica al igual de donde se ubique, el factor de importancia en el que está categorizado el uso que se eligió, el factor del suelo y el cortante basal. A continuación, la herramienta procede a realizar el cálculo de módulo de sección. Sabiendo dicho módulo, la herramienta automáticamente selecciona el perfil de la columna más óptimo. Como último paso, se tiene el predimensionamiento de losa y para este sistema se ha programado a la herramienta que calcule una losa aligerada. Cabe recalcar que se está trabajando con una chapa calibre 14 para la parte estructural y se propone un recubrimiento de concreto de 10 centímetros. E igual que el libro de concreto, aquí también tenemos un cuadro resumen donde se presentan los pesos y los volúmenes estructurales que vamos a utilizar posteriormente. El libro 4 se enfoca en el predimensionamiento de paredes portantes de mampostería, donde se emplean datos específicos y relevantes para el cálculo de elementos estructurales. Por ello, se utilizan datos como el esfuerzo a la falla de compresión del bloque a emplear, el factor de castigo y el esfuerzo permisible por la carga momentánea. También este libro trabaja con una estimación de peso por entrepiso, el factor de importancia de la edificación y el coeficiente sísmico. Un paso importante en este libro es conocer el espesor equivalente del bloque, ya que es el factor que nos ayuda a comprobar si el bloque es el efectivo para la edificación propuesta. Esta información respaldada por el Catálogo Nacional del Salvador. El predimensionamiento de mampostería no se queda atrás, ya que esta también depende de la selección de la tipología del edificio, ya que depende de ella la carga que soportará los elementos estructurales. Como el predimensionamiento de acero, en mampostería también se tiene que calcular el periodo fundamental, el coeficiente sísmico, ya que cambia con respecto al que se ocupa en acero. Posterior a ello, se calcula cada pared, tanto como el lado norte y oeste-este. Esto para encontrar el espesor dado por fórmula y hacer la comparación de resistencia con el espesor equivalente del bloque a seleccionar. Si es mayor que el calculado, quiere decir que este bloque resiste el peso y la resistencia sísmica de la zona. Cabe mencionar que se realizan estos mismos pasos para el lado oeste-este. Por último, se calcula el predimensionado de la losa prefabricada, ya que es el único sistema que se está proponiendo en paredes de mampostería. Se escoge entre losa BT115 o BT120, ya que estos los escogen según los claros que se tengan. Sin embargo, estos cuentan con limitantes que van desde la distancia de claros de 2 metros a 5 metros. Y luego se calcula el volumen de la bovedía que se está proponiendo en las losas prefabricadas. Sin embargo, también en este libro contamos con un cuadro resumen de pesos y volúmenes estructurales. Como siguiente libro tenemos el envolvente. Según Sadin N., separa el ambiente interior del exterior y desempeña el papel fundamental en el control y estabilidad de las condiciones internas independientemente de los cambios climáticos del entorno. El libro 5, denominado Diseño del envolvente, permite generar un diseño del envolvente de cubierta y muros, enfocado a cumplir con los valores de transmitancia asignados por la normativa SRAE Cero Energía, para las edificaciones de uso oficina, multifamiliar y escolar. Este libro también cuenta con un cuadro general de conceptos a utilizar a lo largo del libro. El primer paso es realizar la selección en lista del componente del envolvente a utilizar y de la zona climática de emplazamiento. Posterior a dicha selección, la herramienta proporcionará el valor de transmitancia U permitido para cada envolvente. Es importante considerar que para los sistemas de marcos de concreto y de acero se debe utilizar la combinación cubierta más muro enmarcado, y para el sistema de paredes de mampostería se debe utilizar la combinación cubierta más muro masa. El paso número 2 es la selección de los materiales en lista que conformarán la envolvente. Se debe tomar en cuenta que se deben realizar la selección de datos
en el cuadro del sistema que se va a trabajar y a evaluar, ya sea concreto, acero o mampostería. La herramienta trabaja en base a una selección de grupos de familia y cada una contiene materiales respectivos. Al realizar la selección, la herramienta proporcionará el valor de conductividad asociado al material seleccionado. Posteriormente es necesario que el usuario ingrese el valor del espesor en metros según el material que se ha seleccionado y la herramienta calculará automáticamente el valor de transmitancia logrado para el envolvente de cubierta y muro. Finalmente, la herramienta realizará una comprobación entre el valor de transmitancia logrado y el valor permitido para las edificaciones de cero energía. Si el valor no supera lo permitido, la celda se tornará de color verde. Sin embargo, si lo supera, se tornará de color rojo. Si el valor de transmitancia U supera lo permitido, es recomendable realizar una selección distinta de materiales o variar con el espesor tomando en cuenta las especificaciones de fabricante. El tercer paso permite calcular el área opaca y de fenestración en las 4 fachadas de la edificación. Se empieza seleccionando el porcentaje de fenestración en lista que se aplicará a cada fachada. Luego esa dicha selección proporcionará ambas áreas en metros cuadrados. Finalmente se realiza la selección en lista del material de fenestración y su espesor a utilizar, y esto automáticamente calculará el volumen del material de fenestración en cada una de las fachadas. Como cuarto y último paso, se proporciona automáticamente los volúmenes de cada material previamente seleccionado, que van a componer la envolvente de cubierta y de muro. Para continuar tenemos el consumo energético. En el ámbito de la edificación, este concepto abarca la energía final utilizada para satisfacer necesidades funcionales como climatización, iluminación, ventilación, equipos y sistemas auxiliares. Su cuantificación es fundamental en el análisis de desempeño energético de los edificios y constituye un parámetro clave en las evaluaciones de eficiencia energética, certificaciones ambientales y análisis de ciclo de vida. El libro 6, denominado Consumo energético, permite calcular el consumo energético mensual y anual recomendado por ASHRAE según su uso y lugar de emplazamiento de la edificación. Se empieza seleccionando el dato en lista del uso de la edificación y el dato en lista de la zona climática. Posterior, la herramienta proporciona el dato de energía del sitio asociado a la edificación. Finalmente, con base en los valores del área de construcción y energía del sitio, la herramienta calculará el consumo energético recomendado para el edificio de estudio. Además, en la parte inferior, este libro contiene un espacio de mapas interactivos que proporciona datos de latitud, precipitaciones y zonas climáticas de las principales capitales del mundo. Como último paso tenemos el análisis de ciclo de vida LCA. Comprende un análisis enfocado en evaluar los aspectos ambientales totales producidos por un objeto de estudio antes, durante y después de su uso, teniendo como objetivo evaluar las cargas puntuales al medio ambiente asociadas al objeto de estudio, sus procesos y actividades según la ISO 14044 de 2006 y CHAO de 2015. El libro 7, denominado generalmente LCA, calcula el Life Cycle Assessment, análisis de ciclo de vida. Este se divide en 3 libros debido a los sistemas constructivos que se tienen en la herramienta. Se comienza con seleccionar el libro del sistema constructivo que se está manejando. En este caso se escoge el de concreto y se observa que se encuentran todos los elementos correspondientes al sistema: estructura vertical, estructura horizontal y envolvente. De igual manera, observar que en la parte envolvente se tiene cubierta, muros enmarcados y fenestración para concreto.
Como paso 2, se encuentra una columna con los materiales que se enlistan en el ICE, Inventario de Carbono y Energía. Se escoge el material de acuerdo al elemento estructural que se está evaluando y de no tener un elemento se deja en el número 13, en Na, para no afectar cualquier valor. Una verdadera comparación de diferentes elementos de un edificio requiere de una unidad común y el peso es la más conveniente en términos de obtener factores de conversión. Al obtener el peso de cada elemento, se calcula el carbono incorporado generado a lo largo del ciclo de vida de un material, producto o sistema. También se obtiene el carbono evitado, el cual representa el valor de los componentes y materiales que pueden recuperarse adecuadamente al final de la vida útil del edificio para su reutilización. Este viene dado por el factor de circularidad, del cual mide en qué grado de un producto material se puede reutilizar y reciclar. También se obtiene la energía incorporada, que es la cantidad de energía requerida para extraer, procesar, fabricar, instalar, mantener y disponer de un material o producto durante todas las etapas de su ciclo de vida. Este valor se mide en megajulios, ya que dicta cuánta energía se ha consumido para que un material o producto esté listo para su uso. Teniendo estos grandes datos, nos pasamos al cuadro de las etapas del LCA, los cuales permiten cuantificar los impactos ambientales de manera estructurada. Como primero, se obtienen los porcentajes de peso de cada sistema en el edificio. Se obtiene también el porcentaje del carbono incorporado en la etapa A1-A3. En la etapa A4 y A5 se obtienen datos de construcción. En la etapa B1-B5 es la etapa del uso del edificio. El dato del B6 es el dato de consumo energético del libro 6 y en donde se considera un factor de 50 años para el uso del edificio. La etapa final de vida se comprende del C1 al C4 y la etapa D, que corresponde a los beneficios y usos más allá del sistema y el potencial de recuperación, reutilización y reciclaje. Cabe recalcar que todos los datos obtienen un total de kilogramos de CO2 equivalentes. Y estos datos se dividen entre el área para obtener kilogramos de CO2 equivalentes sobre metros cuadrados. Al final de este libro se observan los resultados en gráficos para tener una mejor comprensión de los datos obtenidos. El libro 8 de esta herramienta es una comparativa de los tres sistemas constructivos que se están trabajando, concreto, acero y mampostería. La hoja comparativa servirá solo si seleccionan los tres sistemas y es necesario observar cómo cada sistema trabaja en torno a la zona climática y el envolvente seleccionada, los cuales compara el peso y el carbono incorporado en porcentajes y el LCA tanto en porcentaje como en kilogramos de CO2 equivalentes sobre metro cuadrado. Por último, se presentan dos taxonomías edificatorias de sistemas constructivos y energéticos. La primera, la taxonomía estructural, el cual está basada en la norma nacional de El Salvador, en la normativa técnica para diseño por sismo, lo cual abarca los 5 sistemas mencionados en dicha norma. Y la segunda taxonomía de la energética, el cual se basa en el SRAE estándar 90.1 del 2019 y en la normativa de Köppen, los cuales abarcan las zonas climáticas empleadas en el mundo. Hemos terminado este tutorial. Te agradecemos tu atención y te alentamos a poder seguir generando herramientas como estas para el funcionamiento y el análisis de próximas edificaciones. Muchas gracias.